Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Relator JS. Para esta ocasión les traigo el quinto y último capítulo del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior vimos los últimos preparativos para la batalla final, como el consejo de guerra donde Hajime se reunió con los gobernantes y personas más importantes de Tortus, como la princesa Liliana, el emperador Gahar, el duque Laswell, el anciano Ulfric, Kanja Ulia, el nuevo papa, etcétera, etcétera, etcétera. También después de que Hajime dijera uno de sus discursos, llegó Tio junto con toda la tribu de hombres dragón. Ahí Hajime se presentó con su abuelo y jefe de los dragones para hacer oficial su relación. Finalmente, las últimas horas pasaron y cuando llegó el amanecer, apareció una grieta en el cielo que marcó el comienzo de la batalla final. Ahora veremos qué nos cuenta este último capítulo del volumen 11, pero como siempre, empecemos viendo qué pusieron en el video anterior. El primer comentario es de Yusaro, saludos amigo, y pregunta: si hubiera un personaje de la serie principal que obtuviera un spin-off, ¿qué personaje te gustaría que fuera el protagonista? Bueno, sería interesante, por ejemplo, saber la historia del abuelo de Tio, Adul. Ahí veríamos más sobre su historia con los hombres dragón y cómo sobrevivió a su pelea contra un apóstol. Y aunque no creo que lo harían, sería sobre el conejo Inaba para ver si se convierte en el más fuerte del mundo. El otro comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y pregunta: ¿cuál ha sido de las peores a las mejores cosas que le ha pasado a Hajime aparte de conocer a Yue? Bueno, lo peor que le pasó a Hajime, si hablamos antes de su transformación, sería todo lo que le pasó en el abismo. Recordemos que pasó 10 días sin comer y con el dolor de la pérdida del brazo izquierdo. Ya después de su transformación, lo peor sería que él mismo creó el ejército de travestis. Y lo mejor que le ha pasado aparte de Yue sería a su hija Miu y haber creado la llave de cristal. Sí, eso. Y bueno, esos fueron los comentarios destacados del video anterior. Ahora sí, vamos con el último capítulo de este volumen. Espero lo disfruten y le den todo su apoyo para que podamos llegar a más personas. Entonces, sin más que decir, empecemos. Volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 5. Una declaración de guerra sin precedentes. Parte 1. Atención todos, esta es la comandante suprema de las fuerzas aliadas, Liliana Highlight. El artefacto que Hajime le dio a Liliana amplificó su voz proyectándola por todo el campo de batalla. Ha llegado el momento de la batalla final, todas las unidades ocupen todas sus posiciones. Su voz retumbante encendió un fuego dentro de los soldados, comenzaron a correr hacia sus posiciones. Este no era el momento de mirar con asombro, el destino de Tortus estaba en sus manos. Las grietas en el cielo se hicieron más grandes y justo cuando los soldados terminaron de desplegarse, se hizo añicos. Un agujero gigante apareció en el cielo. Sin duda, era la misma puerta que Hida había usado para transportar a los demonios hace 3 días, pero se veía claramente diferente. El portal en ese entonces había estado rodeado por una luz plateada radiante, pero esta era completamente negra. Además de eso, parecía estar emitiendo un miasma ominoso desde sus bordes. Lo que a primera vista parecía ser lluvia negra era en realidad una horda de monstruos que salían de las puertas del infierno. Aterrizaron en la cima de la montaña divina, cubriéndola en su totalidad. Eran tantos que se podían ver a simple vista, a pesar de que la cumbre estaba a 8000 metros de altura. Aunque Hajime no pudo obtener un recuento preciso, supuso que había millones de ellos allí. El enorme ejército de monstruos retumbó por la ladera de la montaña como una avalancha oscura, y no eran más que la vanguardia del ejército de Hid. A continuación, un torrente de plata atravesó el portal de Hid y atravesó el cielo sangriento carmesí. Liliana murmuró: ciertamente son muchas apóstoles, mientras miraba uno de los artefactos que le mostraban un primer plano del cielo desde su centro de comando. Hajime le había dejado varias pantallas que estaban vinculadas a diferentes áreas para ayudarla a vigilar la situación general. La más grande de ellas mostró la interminable oleada de apóstoles volando fuera del portal de Hid, y los oficiales en la habitación con Liliana se estremecieron al unísono. Estaban protegidos por los mejores magos de barrera del mundo, pero no se sentían seguros en absoluto. Liliana escaneó rápidamente las otras pantallas también, luego activó las piedras de telepatía unidas a una de ellas.
Emperador Gahar, no corras por delante de tu ejército. No tienes permitido morir hasta que esta batalla termine. Gahar había tomado a su séquito personal de soldados y había avanzado más allá de la vanguardia, por lo que Liliana lo detuvo. Satisfecho de que Liliana ya se hubiera sentado en el papel de comandante, Gahar sonrió y le respondió: ¿Quién murió y te nombró la jefa? Espera, nosotros lo hicimos. Pero aún así, si el guerrero más fuerte de la alianza no lucha en el frente, no tendremos ninguna posibilidad. Incluso si yo muero, hará que mis soldados luchen más duro para vengarme. La única persona que absolutamente necesitamos mantener con vida eres tú, comandante suprema. ¡Santo cielo! Bueno, estamos a punto de enviar a la diosa y la espada. Asegúrate de seguir el plan. ¡Entendido! Entonces Liliana se puso en contacto con Laswi, Ulfric, Cam, Varus, Cristabel, Cuseli, Simón y David, ofreciéndoles a cada uno palabras de aliento. Recuerden todos, hoy estamos arriesgando nuestras vidas para poder tener un mañana. Todos los endurecidos guerreros gritaron en aprobación, mientras que los oficiales que habían estado acobardados en la sala de mando recuperaron un poco de compostura. Liliana realmente se había metido en el papel de comandante suprema y se veía más imponente que nunca. ¡Todas las unidades! ¡Atención! ¡Prepárese para el impacto! Liliana no lo decía porque los ejércitos de Ygir estuvieran a punto de alcanzarlos, sino porque la diosa y su espada estaban a punto de actuar. Miembros de la Alianza, valientes guerreros que han decidido luchar para salvar nuestro mundo. No hay por qué temer, tenemos la protección de un verdadero dios de nuestro lado. Aiko gritó desde la azotea de la fortaleza, su voz amplificada para resonar también en todo el campo de batalla. El verdadero dios nos protegerá de este malvado impostor que desea erradicar a la humanidad de Tortus. Todos los que están aquí hoy son verdaderos héroes. Como el verdadero mensajero de Ygir, yo, la diosa de la fertilidad, los unifico a todos como valquirias divinas. La moral de los soldados se disparó. El conocimiento de que eran las valquirias divinas de Aiko hizo que sus corazones se dispararan. La justicia está de nuestro lado. En este día ninguno de nosotros conocerá la derrota. Griten, valientes héroes. Lo único que nos espera al final de esta batalla es la victoria. La tierra volvió a temblar cuando 500,000 soldados golpearon el suelo con sus pies. Juntos gritaron: ¡Victoria! 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 ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios maligno que se nos opone! Los soldados repitieron: ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios maligno que se nos opone! Aiko trató desesperadamente de recordar qué más había en las notas del discurso que Hajime había escrito para ella mientras cumplía con su deber como diosa del ejército. No tenemos nada que temer de los secuaces de este dios malvado. Miren cómo nuestra espada los derriba. Tu deseo es mi orden, mi diosa. Los soldados vieron cómo una figura se levantaba detrás de Aiko. Tenía el pelo blanco, un parche que cubría un ojo y vestía un abrigo negro. El hombre que tenía el destino del mundo en sus manos finalmente se había unido al escenario. Hajime flotó unos metros, luego levantó un diamante del tamaño de una palma en el aire. El diamante emitió una luz deslumbrante, casi como un segundo sol. Desde el punto de vista de los soldados, parecía que Aiko de repente había sido envuelta en un halo de luz. Por supuesto, todo esto fue solo un acto para hacer que las cosas se vieran más impresionantes de lo que eran. Y naturalmente, también fue una de las ideas de Hajime. Una sonrisa diabólica se extendió por su rostro y una sección del cielo carmesí brilló. Un segundo después, una esfera de luz pura descendió sobre la montaña divina y cuando alcanzó la cima, hubo un rugido ensordecedor seguido de un estallido de luz cegadora. Poco después de eso, un terremoto se extendió por las llanuras. Ondas de choque lo suficientemente poderosas como para deformar el aire salieron disparadas desde el epicentro del impacto. Cuando las ondas de choque alcanzaron al ejército, la gran barrera que Liliana había movido aquí desde la capital se activó protegiendo a los soldados. Pero mientras Hajime había mejorado la barrera, esta todavía crujía en protesta mientras absorbía las ondas de choque y no pudo detener el terremoto. Muchas personas terminaron cayendo al suelo. Incluso cuando perdieron el equilibrio, los soldados mantuvieron sus ojos enfocados en la montaña divina. Alguien murmuró: ¡Mierda! La montaña se hizo pedazos. Esa no fue una exageración.
un gran trozo de la montaña había sido destruida junto con los cientos de miles de monstruos que habían estado en esa área. Pero por supuesto, Hajime aún no había terminado. El cielo volvió a brillar y más esferas de luz ardientes fueron arrojadas a la montaña divina, atravesándola como si fuera tan frágil como un castillo de arena. Era como si Hajime estuviera convocando el apocalipsis. Esas esferas se llamaban meteoros de gravedad, aunque tenían el poder destructivo de los misiles, eran solo trozos de metal que caían del cielo. Sin embargo, cada uno pesaba un par de toneladas y cayeron desde una altura increíble. Por lo tanto, las leyes de la inercia las hacían mucho más poderosas que cualquier bomba. Además, estaban encantadas con magia de gravedad, lo que le permitió a Hajime alterar su curso a su antojo y apuntar a sus enemigos con una precisión milimétrica. La montaña más grande de Tortus se convirtió en un montón de escombros en cuestión de segundos. Si vas a hacer llover monstruos y apóstoles sobre nosotros, entonces yo haré llover meteoros sobre ti. Esa era la espada que Hajime había preparado para la alianza. Ejid había tenido la amabilidad de decirle a Hajime dónde aparecerían sus ejércitos, por lo que Hajime había decidido borrar su área de preparación. Fue el golpe perfecto a la arrogancia de Ejid. Solo habían pasado 30 segundos de la batalla final, pero Hajime ya había provocado un cataclismo lo suficientemente poderoso como para destruir la montaña divina. Los soldados observaron sin palabras, mientras la nube de polvo del asalto de Hajime los envolvía. Temblaban, no de miedo, sino de alegría. Ardiendo de sed de sangre, los soldados dejaron escapar un grito triunfal. Sus voces eran lo suficientemente poderosas como para hacer retroceder la nube de polvo que los envolvía. Gritaron: «¡Gloria a Aiko-sama! ¡Todos alaben a la diosa de la fertilidad!». Mientras tanto, las apóstoles se detuvieron en seco y vieron cómo se desmoronaba la montaña divina. Incluso estas valquirias sin emociones fueron sacudidas por el poder abrumador de Hajime, pero Hajime no había terminado. Su diamante volvió a brillar aún más. Espero que no pensaran que eso era todo lo que tenía bajo la manga. Voy a quemar sus alas y haré que caigan al suelo como Ícaro, marionetas inútiles. Entonces, el cielo sobre las apóstoles se partió cuando columnas de luz llovieron sobre ellas. Hajime había perfeccionado su artefacto de láser satelital Imperium y creó 7 de ellos en total. Él había bautizado las versiones mejoradas como Imperiones de Pulso. 7 pilares de luz, cada uno más alto que la Torre de Babel, se tragaron al ejército de apóstoles. Miles de ellas fueron sorprendidas e incineradas antes de que pudieran reaccionar. Por supuesto, miles más recubrieron sus alas con magia de desintegración y las usaron como escudos, pero incluso su poderosa magia no pudo detener la luz de la destrucción. Hajime había reforzado las lentes que enfocaban los rayos de luz de sus imperiones de pulso, y el calor que contenía cada rayo era lo suficientemente tremendo como para convertir en cenizas los cuerpos antinaturalmente robustos de las apóstoles. Cuando la luz se desvaneció, las apóstoles que habían tenido la suerte de estar fuera del camino de los pilares y las recién llegadas que acababan de atravesar el portal se vieron obligadas a reagruparse y repensar su estrategia. Hajime era una amenaza mucho mayor de lo que habían anticipado. La única forma de cumplir su objetivo era destruir sus artefactos. Al darse cuenta de eso, todas las apóstoles se dispararon simultáneamente hacia arriba. «Ah, todavía quieren más. No se preocupen, tengo suficientes explosiones para todas». Hajime vio a las apóstoles que se acercaban a través de la piedra de visión lejana que había cargado en sus láseres y sonrió. Su diamante volvió a brillar y una sección de cada uno de sus imperiones de pulso se dividió en 10 pedazos. Cada pieza parecía un triángulo tachonado de joyas carmesí. Las apóstoles vieron caer esos triángulos con una expresión desconcertada, pero determinaron que ponerse dentro del rango de disparo de los láseres tenía prioridad, por lo que los ignoraron. Honestamente, no fue una mala decisión optar por el arma principal en lugar de las partes auxiliares, pero realmente deberían haber sido más cautelosas con las tácticas de Hajime. Los imperiones de pulso dispararon su segunda descarga. El grupo de apóstoles rodó fuera del camino. Luego volaron lo suficientemente cerca como para golpear los láseres del satélite con sus rayos de desintegración. Pero justo antes de que pudieran lanzar su contraataque...
Un pequeño rayo de luz perforó el pecho de un apóstol, mientras que otra perdió la cabeza ante un rayo de tamaño similar. Ambos rayos venían de atrás. Las apóstoles que sobrevivieron al primer bombardeo miraron hacia abajo en estado de shock. ¿Esto es obra de esos artefactos más pequeños? Fue lo que dijo una de las apóstoles mientras miraba los triángulos incrustados de rubíes que la rodeaban. Se llamaban espejos Bits, y Hajime había equipado cada uno de sus imperiones de pulso con 10 o más para protegerlos. Utilizaban magia espacial para doblar y reflejar el enorme láser del satélite principal y atacar a los objetivos que se acercaban desde todos los ángulos. Las apóstoles no tardaron en darse cuenta de lo peligroso que era eso para ellas. El Imperión de Pulso lanzó su tercera descarga, pero esta vez fue una dispersa en lugar de una concentrada. Las apóstoles aún podían reaccionar, pero esquivar se había vuelto imposible. Los espejos Bits continuaron doblando los láseres más pequeños, creando una prisión de luz sobrecalentada e hiperenfocada. Y los láseres no solo cambiaron de dirección cuando se reflejaban en un espejo Bit, también se desviaron en patrones impredecibles cuando dos láseres chocaban entre sí. No había un lugar seguro para retirarse dentro de esta red de la muerte. Hajime había creado una zona de muerte perfecta para cualquier enemigo lo suficientemente estúpido como para volar cerca de sus armas. Las apóstoles se precipitaron al suelo cuando los láseres redujeron sus alas a cenizas. Se te ocurrieron algunas cosas geniales, Bandrieshny, aunque en realidad supongo que el crédito debería ser para Oscar Orcus. La idea de los espejos Bits había surgido de la parte láser sobrecalentada en la prueba de las cavernas de escarcha. Después de agradecerle a los dos libertadores, Hajime miró hacia arriba y dijo: bueno, parece que es hora de la gran final. Luego hizo girar su diamante con una sonrisa, enviando un último regalo a las apóstoles que luchaban desesperadamente contra sus imperiones de pulso. Cada Imperium dejó caer una pequeña joya que cayó al encuentro de las pocas apóstoles que habían logrado usar sus números y fuerza bruta para abrirse paso más allá de la prisión de láseres. Desaparezcan, monstruosidades. Y entonces 7 soles aparecieron en el oscuro cielo carmesí. Capítulo 5. Una declaración de guerra sin precedentes. Parte 2. Las joyas eran otro artefacto especial que Hajime había instalado en sus imperiones de pulsos, llamado la Rosa de Helios. Eran bombas de luz creadas al enfocar una enorme cantidad de luz solar y comprimirla dentro de un tesoro oculto especialmente diseñado. Los satélites obtuvieron su luz de un tesoro oculto similar, pero la Rosa de Helios usó su energía para crear una explosión de calor en lugar de actuar como lentes. Debido a lo volátiles que eran, Hajime solo podía cargar una Rosa de Helios en cada imperión de pulso, pero las pequeñas esferas eran inmensamente poderosas. Las 7 explosiones simultáneas fueron más fuertes que una detonación nuclear y crearon una llamarada solar en miniatura. Por un breve momento, el mundo se puso blanco, pero un segundo después, ondas de choque hechas de calor y energía recorrieron el aire. Las apóstoles que habían tratado de destruir los imperiones de pulso de Hajime se redujeron a cenizas, y los refuerzos recién llegados del portal de Hit volaron. La nube de polvo que había cubierto la fortaleza de la humanidad también fue dispersada por la onda de choque. Si la apreciada barrera de Hylight no hubiera estado activa, todo el ejército de la Alianza podría haber sido destruido solo por esa onda de choque. ¡Wow! Esa fue una gran explosión. Supongo que Hajime-kun es lo suficientemente fuerte como para cambiar la geografía del mundo cuando no se está conteniendo. Básicamente hizo que el equivalente terrestre de nivelar el monte Everest y luego detonar un montón de bombas nucleares a la vez. Será mejor que lo vigilemos de cerca una vez que regresemos a casa. Parece que vas a tener dificultades para mantenerlo bajo control, Shizu. Haré todo lo posible para ayudar, ya que tampoco quiero que Japón explote. Es demasiado tarde para Tortus. Lo primero que haré cuando lleguemos al santuario es golpear a Kouki. Me preocupa que si no llego a él primero, Nagumo lo borre de la faz del planeta.
Shay y las demás sonrieron con ironía mientras veían a Hajime diezmar las fuerzas de Hit. Sabían desde el principio que Hajime estaba planeando lanzar un ataque preventivo y también sabían sobre sus meteoros y láseres, pero incluso entonces no habían esperado que pudiera destruir una montaña entera y crear soles falsos en el cielo durante unos segundos. A poca distancia de Shia, Tío se giró hacia su abuelo y dijo con orgullo: ¿Qué piensas, abuelo? Mi futuro esposo es increíble, ¿verdad? Él, ciertamente es asombroso, sí. Tío infló su gran pecho mientras Adol miraba con asombro. Los otros hombres dragón estaban igualmente desconcertados. Ristas estaba tan conmocionado que sus rodillas le empezaron a fallar. Algunos de los estudiantes y soldados se habían desmayado debido a lo abrumador que había sido el espectáculo. Las únicas otras personas que no se quedaron atónitas y sin palabras fueron los jaúlias, obviamente. Los hombres conejo asesinos estaban todos gritando de emoción. Uno gritaba: ¡Demonios! Sí, ese es nuestro jefe, siempre haciendo lo imposible. Una de ellas gritó: ¡Jefe, te amo, por favor, hazme tuya! Otro gritaba: ¡Saluden al rondo de la muerte roja! Y otro decía: ¡Inclínense ante el huracán colmillo blanco, malditos gusanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Esperen chicos, los títulos que se nos ocurrieron antes no son lo suficientemente geniales para expresar su genialidad en este momento. Necesitamos un nombre mejor. ¿Qué tal el señor demonio de la noche blanca, traidor del fin? Tenemos que usar rojo o carmesí de alguna manera, es el color característico del jefe. ¿Qué tal el emperador carmesí, asesino de dioses? Parecía que para cuando esta batalla terminara, Hajime tendría una nueva serie de apodos. Mientras los jaulas vitoreaban, Aiko se dirigió a los soldados haciendo todo lo posible por no reírse de los nuevos apodos de Hajime y dijo con voz autoritaria: He aquí el poder de nuestra espada. Con él a nuestro lado, nuestra victoria está garantizada. Los soldados empezaron a gritar victoria una y otra vez. Gahar se rió entre dientes mientras los soldados recuperaban la moral. Muy bien, muchachos, saquen sus armas, apunten a esas molestas moscas en el cielo. No podemos permitir que la espada de la diosa se lleve todo el crédito. Recuerden, todos los patanes son héroes del día de hoy. Luchen hasta el final. No se detengan hasta que todos los enemigos hayan sido enterrados bajo nuestros pies. Es hora de mostrarle a ese bastardo el poder de la humanidad. El emperador rugió con una voz lo suficientemente alta como para atravesar el campo de batalla. Ni siquiera necesitó un artefacto para amplificar su voz. Todos los soldados vitorearon y empezaron a apuntar con el armamento pesado que Hajime les había proporcionado. Su moral estaba tan alta como era posible. No había ni una pizca de miedo en los ojos de los guerreros y estaban temblando de emoción. Las apóstoles supervivientes se reagruparon apresuradamente, mientras seguían llegando más desde el portal. Alba no estaba bromeando cuando dijo que Hit tenía un suministro casi ilimitado de ellas. La verdadera batalla entre los mortales y los dioses estaba a punto de comenzar. Ese fue un gran discurso, Sensei. No es de extrañar que todos te adoren ahora. Nagumo-kun, ya no estoy segura de cómo sentirme por lo que hice. Aiko respondió luciendo un poco en conflicto mientras regresaba donde Hajime estaba esperándola. No estaba segura de si debería elogiar a Hajime por dar un discurso como ese o regañarlo. Mientras se frotaba las sienes, Hajime le entregó el diamante que servía como panel de control del Imperión de Pulso. Ella lo aceptó con cautela, mirándolo como si fuera una bomba. Solo una diosa puede controlar la luz que llueve del cielo. Por cierto, no te preocupes por romper los láseres, no me importa si son destruidos. Está bien, ten cuidado en el santuario, Nagumo-kun. Hajime le asintió con satisfacción y después se giró hacia Kaori. Tu rostro todavía se ve como el de un apóstol, pero todos podrán decir que eres tú ahora por tu cabello. El color negro definitivamente te sienta mejor. ¿De verdad? Entonces será mejor que termine esta guerra rápidamente para poder recuperar mi antiguo cuerpo. Kaori todavía estaba usando el cuerpo de Noin, pero se había teñido el cabello de negro usando uno de los artefactos que cambiaban la apariencia que Hajime había hecho. No querían que nadie la confundiera accidentalmente con un enemigo, así que tenía sentido. Su uniforme de combate también estaba teñido de negro, al igual que sus alas. Parecía una especie de ángel caído. En cierto modo, era una apariencia adecuada para un apóstol que servía al rey demonio. Cuento contigo, Kaori. No te preocupes, estaremos bien. Protegeré el lugar al que necesitas regresar, Hajime-kun. No dejaré que nadie le ponga un dedo a Miu-chan o a los demás.
así que será mejor que traigas a Yue de vuelta. Puedes estar segura de eso, solo espera, traeré de vuelta a Yue y nos burlaremos de ti hasta que caigas rendida. Hajime-kun, eres tan malo. Kaori infló sus mejillas con enojo mientras decía eso, pero sus ojos seguían sonriendo. Hajime le sonrió suavemente. Su fe en Kaori era absoluta. Shia, Tio, Shizuku, Suzu y Ryutaro se acercaron a ella. Mientras Kaori y Shizuku compartían un abrazo íntimo, Hajime activó su piedra de telepatía y contactó con Liliana. Princesa, será mejor que hagas un buen uso de mis artefactos antiapóstoles. No te preocupes, lo haré. Puedes contar conmigo. Además, después de que superemos esto de manera segura, puedes empezar a llamarme Lily. Voy a rezar por tu éxito, Hajime-san. Incluso en un momento tan importante como este, Liliana no cesaba en sus esfuerzos por unirse al harén de Hajime. Sonriendo para sí mismo, terminó en la transmisión y conectó su piedra de telepatía a la de Cam. Cam, solo tengo una cosa que decirte. Enloquece. Ese es el tipo de orden que quería escuchar. Sí, jefe. Date prisa y mata a Hit. Estaremos esperando. Hajime no podía verlos desde su posición, pero no tenía ninguna duda de que los Jaúlias estaban sonriendo de oreja a oreja. Sonobe, pronto te despedirás de este mundo, así que asegúrate de disfrutar de tu fiesta final en Tortus. ¿Cómo podemos disfrutar de esto, idiota? Hush, será mejor que regreses sano y salvo, Nagumo. Como digas. Yendo. ¿Sí? Kaori podría ser nuestro as en el suelo, pero tú eres nuestro comodín, nuestra carta de triunfo. No te asustes. Mientras sigas teniendo confianza, nadie tiene ninguna posibilidad contra ti. Si eso es lo que piensas, entonces creo que debo estar a la altura de tus expectativas. No te preocupes, me ocuparé de cualquiera que intente acercarse. Hajime podía escuchar los murmullos emocionados de sus compañeros de clase a través de su piedra de telepatía. Sus palabras tuvieron mucho más impacto en sus compañeros de lo que había imaginado. Al darse cuenta de que Gahar, Ulfric y los otros líderes mundiales también estaban escuchando su transmisión, habló en un tono casual y dijo: Bueno, supongo que me voy a matar a Dios. A pesar de lo indiferente que sonaba, todos tenían absoluta fe en sus palabras. Gahar y los demás sonrieron. Las palabras de Hajime resonaron en sus corazones. Estaban esparcidos por varios puntos del campo de batalla, pero sus corazones eran uno solo. Hajime cortó la transmisión y saltó al cielo con uno de sus Skyboards. Usar ese artefacto fue mucho más rápido que saltar 8000 metros con solo usar aerodinámica. Sus compañeros siguieron su ejemplo y los 6 dejaron un rastro multicolor en el cielo mientras volaban hacia arriba. Muy abajo, Hajime podía escuchar a los soldados animándolos con palabras como «Ve por ellos, espada», y «Toda la humanidad depende de ustedes ahora». Sin embargo, antes de llegar muy lejos, un grupo de apóstoles apareció para obstaculizar su camino. Estaba claro por su actitud cautelosa que tenían miedo de acercarse a Hajime. Sus labios se curvaron en una sonrisa y un brillo peligroso apareció en sus ojos. Más de 20 apóstoles blandieron sus espadas hacia Hajime, pero él no disminuyó la velocidad en lo más mínimo. De hecho, aceleró y mientras lo hacía, convocó un artefacto gigante en el cielo. «Las voy a hacer pedazos», gritó. Un torbellino carmesí surgió de su arma mientras rayos de luz salían disparados. Las espadas y alas mejoradas con magia de desintegración de las apóstoles no fueron suficientes para protegerlas contra ella, y sus defensas se arrugaron como papel. En un instante, todas las apóstoles murieron. Hubo un zumbido agudo cuando los cañones de su nueva ametralladora mejorada con cañones de riel que disparaban pile bunkers comenzaron a girar. Los pile bunkers que disparaban eran la mitad del tamaño de su artefacto de pile bunker, pero aún eran mucho más poderosas que las balas. Por supuesto, carecían del alcance de las balas, pero cuando se trataba de matar apóstoles a corta distancia, era un arma mucho más adecuada. Como estaba ahora, ni siquiera las apóstoles tenían una oportunidad contra Hajime. Carecían de la sabiduría para adaptarse a cambios repentinos, no habían entrenado como el infierno como lo había hecho él, y sobre todo, no tenían su determinación inquebrantable. Al darse cuenta de que no podían detener su impulso, las apóstoles rodearon el flanco de Hajime y trataron de atraparlo en un ataque en pinza. «No creas que Hajime-san es el único que puede pelear». «En efecto, déjenos los flancos, maestro». She y Tio se movieron instantáneamente para interceptar a las apóstoles, pero antes de que pudieran hacer algo, algunas ráfagas de luz se dispararon desde el suelo, volando las cabezas de las apóstoles.
Shea y Tio miraron sorprendidas a las apóstoles muertas que caían al suelo. Hajime y las demás también se giraron para ver de dónde vino esa luz. Solo Shea, que había mejorado increíblemente los atributos físicos, y Hajime, que tenía la habilidad de visión lejana, podían ver quién les estaba dando un pulgar hacia arriba desde la fortaleza 5000 metros más abajo. Era Par, el joven Jaulia que había decidido cambiar su nombre a Batfel el Verdugo. Estaba de pie junto a uno de los enormes rifles antiaéreos que Hajime había colocado en el techo del fuerte. El resto del escuadrón de francotiradores Jaulia también estaba allí y disparaban con salvajismo. Eran Jaulias que podían alcanzar un objetivo a 100 metros de distancia con una ballesta, pero ahora llevaban rifles de francotirador mejorados con cañones de riel que tenían visión lejana y previsión encantados en sus visores mientras usaban gafas mejoradas con Rift Ball. Su rango de francotirador se había incrementado considerablemente. Dicho esto, Hajime todavía estaba asombrado de que pudieran golpear cosas a 5000 metros de distancia. Además de eso, estaba claro por el pulgar hacia arriba de Par que estaba trabajando activamente para eliminar a cualquier enemigo que se interpusiera en el camino de Hajime. Eso significaba que estaba atacando enemigos muy cerca de Hajime y los demás sin perder el ritmo. Continuó atacando a las apóstoles que estaban tratando de pinzar a Hajime, pero finalmente comenzaron a esquivar los disparos. Aún así, su precisión era lo suficientemente aterradora como para que no se atrevieran a acercarse a Hajime y las demás. Si se detenían incluso por un segundo para atacar, serían disparadas desde el cielo. ¿Por qué mi familia es tan ridículamente fuerte? Puede que ya no seas la única existencia especial entre tu clase, Shea. ¿Cómo es que todos los que pasan tiempo con Hajime terminan increíblemente fuertes? Oh, oye, Shizu, todavía seguimos siendo normales, ¿verdad? No hemos sido infectados por la locura de Nagumo-kun, ¿verdad? Ah, no sé ustedes, pero probablemente ya sea demasiado tarde para mí. La razón por la que todos pudieron bromear de esa manera fue por la cantidad de apoyo que recibían desde el suelo. No era solo el escuadrón de francotiradores Jaulia que los estaban ayudando. Liliana estaba dirigiendo a un grupo de otros soldados para que los cubrieran también. Dispararon una ronda tras otra de misiles al aire, usando las explosiones para evitar que las apóstoles se agruparan. Por supuesto, las apóstoles eran lo suficientemente poderosas como para que unas pocas pudieran abrirse camino entre la lluvia de proyectiles y balas, pero no pudieron llegar en números suficientes para ni siquiera ser una amenaza para Shea y Tio. Las dos rechazaron a las apóstoles que se acercaban, lo que permitió que el grupo siguiera avanzando. Muy bien, aquí estamos. Mantengan a esas marionetas a raya, muchachos. Por fin, Hajime y los demás llegaron al portal divino de Hit, que se parecía más a las puertas del infierno. Hajime guardó su ametralladora de Pile Bunkers y sacó su versión inferior de la llave de cristal. Tenía el mismo brillo translúcido que la anterior, pero esta parecía una daga. Ajustó su agarre en la empuñadura y cargó hacia el portal. Incluso si se ve diferente, sigue siendo tan resistente como antes. Hajime golpeó la daga en la entrada del portal y una onda carmesí se extendió hacia afuera. El miasma que rodeaba el portal se debilitó ligeramente y la barrera que lo protegía tembló. Después de unos segundos, parte del portal perdió su miasma por completo y las apóstoles dejaron de aparecer de esa sección, pero el portal era enorme y todavía había apóstoles saliendo de todas las áreas no afectadas por la daga. ¡Piérdanse, marionetas! No dejaré que se metan en el camino de Hajime. Suzu, Ryutaro, ocúpense de los enemigos debajo de nosotros. Estoy en ello, tierra santificada. Vengan si se atreven, marionetas. Shea transformó a Baldruk en el modo de escopeta y comenzó a disparar balas explosivas de modo automático, mientras que Shizuko cortaba las descargas de plumas de las apóstoles con su katana y Tio cortaba algunas con su aliento de dragón. Suzu hizo girar a sus abanicos en un amplio arco, creando un terreno sagrado en forma de cúpula para proteger a Hajime, mientras también generaba múltiples barreras debajo de él para ralentizar a los atacantes desde esa dirección. Mientras luchaban por superar las barreras de Suzu, Ryutaro les disparó con la escopeta que Hajime le había dado y además de todo eso, todavía tenían el apoyo desde el suelo. Aiko gritó por telepatía, yo te cubro, antes de enviar varios espejos Beat desde abajo. Desplegaron una red de láseres alrededor de Hajime y los demás, evitando que las apóstoles se acercaran. No voy a dejar que me rechaces esta vez. El maná carmesí de Hajime giró en espiral a su alrededor en una violenta tormenta cuando activó romper el límite y empujó cada gramo de poder que tenía en la daga de cristal. Después de unos segundos,
La punta atravesó la barrera del portal. Sin embargo, el maná oscuro se elevó desde adentro para intentar rechazarlo. Mientras Hajime luchaba con el maná de Hit, las apóstoles intentaron desesperadamente empujarlo hacia atrás. Desde el suelo, el área alrededor del portal parecía un capullo plateado gigante debido a las muchas apóstoles que volaban a su alrededor. Honestamente, fue impresionante que Shi y los demás pudieran mantenerlas a raya. Dicho esto, no pasaría mucho tiempo antes de que el gran número de apóstoles comenzaran a hacerlos retroceder. Hajime soltó un gran grito y su maná brilló aún más. La daga se hundió unos centímetros más en el portal y el maná negro que se le oponía parpadeó. Ahora había grietas en la barrera del portal, pero todavía se negaba a abrirse. Finalmente, una de las apóstoles logró llegar a Hajime. Había perdido la mitad de su cuerpo por los láseres de los espejos Beats, pero al menos había logrado rozar la mejilla y los brazos de Hajime con sus alas antes de morir. Shia y los demás también estaban cubiertos de pequeñas heridas ahora. Luchar en un área tan pequeña mientras defendían a alguien estaba pasando factura. Las grietas comenzaron a aparecer en la daga de cristal y se acercaba a su límite. Si Hajime hubiera sido una persona normal, pensamientos pesimistas como "no voy a lograrlo, es mi poder realmente inferior al de Hit" podrían haber pasado por su mente, pero si hubiera sido normal, no habría llegado tan lejos. Además, ninguna de las personas que lo habían seguido tampoco eran normales. A pesar de sus heridas, a pesar de la abrumadora desventaja en la que se encontraban, gritaron palabras de aliento que mostraban una fe absoluta en él. ¡Puedes hacerlo, Hajime-san! ¡Creo en ti, maestro! No te preocupes, sé que no hay nada que pueda detenerte, Hajime. ¡Tú puedes, Nagumo-kun! ¡Rompe esa barrera de mierda, Nagumo! Por supuesto que lo haré, ya se los dije, destruiré cualquier cosa y todo lo que se oponga en mi camino. Hajime sacó una flecha de su tesoro oculto. Era la versión inferior de la flecha de las fronteras que Milady Raizen le había dado a Shia. La agarró con su mano libre, vertió todo su maná en él y lo clavó en la grieta que había creado su daga. Un fuerte chasquido resonó cuando la barrera finalmente se rompió. La daga y la flecha de Hajime se hundieron en el portal sin ninguna resistencia. El maná que rodeaba el portal se retorció como si le doliera. Voy por ti, Yue, pensó Hajime con todas sus fuerzas, proporcionando dirección a su llave de cristal más débil. Luego giró la daga como una llave y el camino se abrió. El espacio alrededor de la daga se dobló formando un portal elíptico. Un segundo después, tanto la daga como la flecha se rompieron y sus fragmentos brillantes cayeron al suelo. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro debido al éxito y gritó: ¡Muy bien, vamos chicos! Su presa estaba a la vista ahora y no la dejaría escapar. Eufóricos, Shia, Tio, Shizuku, Suzu y Ryutaro asintieron a Hajime. Juntos, todos saltaron al pequeño portal carmesí que había aparecido dentro de la gigantesca puerta negra. Sorprendentemente, ninguna de las apóstoles lo siguieron. Con el ceño fruncido simplemente vieron cómo el portal por el que Hajime y los demás habían pasado se cerraba lentamente detrás de ellos, y después de que el portal desapareció por completo, volvieron a mirar al suelo. Hajime y los demás ya no estaban dentro del capullo plateado que protegía el portal. Finalmente habían llegado al santuario de Hit. Todos en el ejército de la alianza aplaudieron y en respuesta las apóstoles bajaron rápidamente para poner fin a las esperanzas de los mortales que luchaban abajo. A partir de ese momento, la humanidad tuvo que valerse por sí misma, ya que Hajime ya no estaba para ayudarlos. Y bueno gente, ese fue el capítulo 5 del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Como dije, este sería el capítulo más corto, pero es más porque este capítulo sería una especie de prólogo de la batalla final, pero estuvo bastante bueno. Porque eso fue lo que vimos. En la primera parte nos mostraron el poder de todos los artefactos que Hajime creó, los nuevos láseres satelitales, los meteoros, los espejos Beats, etc. Y fue tan destructivo que borró la montaña divina, barrió con los monstruos y las apóstoles de tal forma que parecía que no fue necesaria la alianza.
Pero claro, sería solamente hasta que Hajime entrara en el santuario de His, ya que vimos que lograron entrar, claro, con algo de ayuda de los Jaulia, la princesa y la profe Aiko, porque sí les costó romper las defensas de ese portal. Ya como última cosa por mencionar fue el cambio de look de Kaori, y vimos que Endo, el asesino, será la carta de triunfo para vencer a las apóstoles. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este último capítulo del volumen 11. Si fue así, apóyame dejando tu like, eso me ayudaría bastante. Comenta qué te pareció este final. No olvides también suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Como siempre, antes de irme vamos con los saludos a los primeros que comentaron el video anterior. Así que saludos para Miguel Antonio Rojas, Cobra Fénix, Oliver Cayo, Máximo Fender y Rocky Jovsky. Listo, nadie más. Eso sí, saludos para los miembros del canal, Pokemad, Arthur y Nanashi. Entonces gente, eso ha sido todo por mi parte. El relator JS se despide. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Terminamos ya con todos los capítulos, pero el volumen 11 no termina todavía. Para la próxima les traeré el capítulo extra que va a estar bastante bueno, y también nos faltan las historias bonus. Entonces mi gente, sin más que decir, que les vaya bien en todo y nos vemos en el próximo video. Saludos y adiós.